Conquistador FM presenta Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Programa de conversación misceláneo con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes a las 11 horas por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Conduce Alejandra Riquelme Gutiérrez. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal UCT, el programa informativo de la Universidad Católica de Temuco, por supuesto, a través de todos los espacios y los puntos que tiene El Conquistador en la región de la Araucanía. Como siempre, estamos saludándolos en este espacio que está coordinado por la Dirección de Comunicación y Marketing de la Universidad Católica de Temuco. Queremos agradecerle a quienes nos acompañan hoy. Vamos a tener un programa donde vamos a conversar sobre dos temas que nos están marcando un poco la pauta y que tiene que ver primero con el tema de los avances o los temas o los factores que se han ido presentando en cuanto a la discusión y el análisis que cada uno de los ciudadanos estamos haciendo en relación al proceso convencional y a esta decisión que tendremos que tomar el próximo 4 de septiembre cuando en un plebiscito tengamos que aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución realizada por la Convención Constitucional. Y para eso vamos a estar conversando con el cientista político de la Universidad Católica de Temuco, Christopher Martínez, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás, Christopher? Bien, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar de ese tema porque a todos nos interesa saber qué está pasando, cómo ha ido cambiando el panorama y cómo se proyecta un poco. Y han habido algunas noticias nuevas que tienen que ver, por ejemplo, con este cambio en el discurso del presidente Boric, que tiene que ver principalmente con que ya aceptó que al menos hay una opción del rechazo y que pudiera presentarse una nueva opción por parte del gobierno. Vamos a estar conversando sobre ese tema y sobre los últimos indicadores de las encuestas que hablan de cómo va esta porcentaje entre lo que es el apruebo y el rechazo. Y vamos a estar conversando también con un tema súper importante para nuestra universidad y que tiene que ver con cómo vamos posicionando todo el trabajo en el área de investigación que realizamos desde hace más de 60 años y cómo lo estamos llevando a la internacionalización. ¿A qué se refiere este tema? ¿Cuáles son los convenios y los lazos que hemos estado generando? Para eso vamos a conversar con el vicerrector de Investigación y Posgrado, el doctor Carlos Lugers, a quien le agradezco por estar esta mañana con nosotros. Vicerrector. Buen día, Alejandra. Gusto estar contigo. Muchas gracias. Y también vamos a estar conversando con el doctor Enrique Riquelme, director de Investigación. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Vamos a estar conversando sobre algunos viajes que hemos realizado. Lo han realizado ellos, pero lo hemos realizado como universidad. Y hemos estado también generando algunos convenios, algunos lazos estratégicos que nos van a llevar un poco a posicionar nuestro trabajo en el área de investigación con otros países. Y también de una noticia que surgió en las últimas semanas y que tiene que ver con la participación de nuestra universidad en un laboratorio nacional de supercomputación. Vamos a ver de qué se trata eso también. Vamos a partir entonces el Señal UCT de hoy, agradeciéndoles por supuesto a todos quienes nos siguen a través de las señales de El Conquistador Araucanía y por supuesto a través de las redes sociales de la Universidad Católica de Temuco. Estamos en Twitter con @UC_Temuco y también nos puede seguir en el Facebook como canal UC Temuco. Instagram y TikTok también son las redes sociales donde nos puede encontrar como @UCTemuco. ¿Cómo estás, Christopher? ¿Cómo está el panorama político en nuestro país? ¿Y cómo se han visto, cómo pueden analizar los últimos resultados que han dado encuestas, por ejemplo, como en la Academ, donde el rechazo, si bien sigue liderando las encuestas, tuvo una disminución y el apruebo va en alza? ¿Cómo se ve eso? Sí, bueno, ha estado bastante dinámico, especialmente en las últimas 3 semanas. Hace 3 semanas no teníamos muchas noticias más allá de la negación por parte del gobierno de tener o de abrirse a un plan B. Sin embargo, escuchamos las declaraciones del presidente Gabriel Boric al respecto, la carta de la expresidenta Michelle Bachelet, que en el fondo también se pronunció con un mensaje más bien positivo acerca del apruebo. Y las revelaciones de los últimos datos de encuesta, que siguen marcando la tendencia, por lo menos, de que el rechazo sigue arriba por sobre el apruebo. Sin embargo, viendo los datos de la encuesta Academ que salió publicada el domingo en la noche, se observa que hay un empate estadístico. En el fondo, que el margen de error de cada tanto el apruebo como el rechazo se acerca bastante.
Ahora, cuando uno mira el resto de las encuestas, sigue viendo la tendencia de que el rechazo sigue más arriba del apruebo, y esto es algo que hemos venido viendo en los últimos meses, a pesar de los esfuerzos del gobierno y de los grupos pro apruebo que han estado haciendo campaña. En ese sentido, Christopher, estas acciones o estos discursos, este cambio en el mensaje que planteas tú del presidente de poder abrirse a una posibilidad de un plan B, a una nueva propuesta de nueva constitución, lo que al tiro salió la oposición a revertir, digamos, y a decir que eso era inconstitucional, que no se podía y todo, pero ya al menos se abren un poco a la opción del rechazo, cosa que hace un par de semanas no pasaba. Sí, fue una apertura en tanto con un truco de por medio, porque en el fondo el gobierno y las fuentes oficialistas se habían negado a hablar de una segunda opción, ¿cierto?, más allá de lo que era el plebiscito del 4 de septiembre. Y ahora ya comienzan a hablar con letras de que hay un plan B, pero que ese plan B necesariamente tendría que ser una nueva convención constitucional. Eso en el fondo no está dentro de las atribuciones del presidente, eso es algo que surge desde el Congreso y que, como nosotros lo vimos en 2020, se sometió a opinión de la ciudadanía. Entonces, en ese escenario se puede leer de que primero es un esfuerzo por parte del gobierno y de la apruebo por revertir esta tendencia, en el fondo es un reconocimiento implícito de que van perdiendo y que el riesgo de perder es real. Y segundo, tiene que ver con aumentar el costo de votar rechazo, porque mucha gente, lo que las encuestas han mostrado, aunque ha variado eso, muestran que hay un grupo de personas que no quiere abrirse nuevamente a un proceso de una convención constitucional. Puede ser un proceso medio mixto, un proceso con expertos, que hagan una propuesta y que después se ratifique a través de un plebiscito, o incluso la opción que cautiva menos apoyo es que el Congreso en el fondo desarrolle esta nueva propuesta. Y en ese sentido, ¿cuáles debieran ser los pasos que se debieran seguir o que debieran seguir los dos grupos? Digamos, los que plantean el apruebo, donde han tenido muchísima participación y también ha sido un poco rechazada el protagonismo que han tomado las autoridades en estas actividades, esto de reunirse en algunos lugares a poder repartir y compartir con la ciudadanía algunos textos, por ejemplo, están hablando un poco de intervencionismo, ¿no es cierto? Y por otro lado, el rechazo sigue un poco la misma lógica de la campaña que ha planteado durante este tiempo, de supuestamente de que no hay compromiso o que cómo se afecta a la vida privada o a los derechos privados de los ciudadanos esta nueva constitución, y que esta nueva propuesta habla un poco de la desesperación del gobierno. Entonces, ¿cuáles debieran ser como los movimientos que viéramos durante las próximas? Pensemos que nos queda un mes. Claro. ¿No es cierto? Bueno, yo creo que el primer paso es un poco dejar la campaña de ataque, o en el fondo de recurrir a que estamos volviendo a la constitución de Pinochet, porque en el fondo, francamente, eso quedó desahuciado en 2020, y si bien hay sectores de la derecha que les gustaría que esa constitución permaneciera, probablemente incluso con el triunfo del rechazo vamos a tener un nuevo proyecto de constitución después. El cómo es lo que está por verse. En el caso, por tanto, de la apruebo, tienen que mantener un mensaje mucho más positivo en términos de emoción. En lo emotivo es precisamente donde está esta campaña. En lo técnico, de leer una constitución es algo complejo, por algo existen las especialidades de derecho constitucional, todo lo que son las líneas constitucionales de las carreras de derecho, y por tanto no es como leer una novela o leer papelucho cuando uno se sienta a leer la constitución, es algo complejo que tiene múltiples interpretaciones y que por tanto esas interpretaciones deberían ser dejadas a los expertos. Y en ese sentido, el mensaje de la apruebo tiene que ser un mensaje más de optimismo, en el fondo plantear concretamente cuáles van a ser, por ejemplo, las reformas que se van a introducir al texto si es que gana el apruebo. Eso en términos personales a mí me causa mucho ruido, porque en el fondo no tiene mucho sentido de que tú hayas trabajado un año completo con una convención electa por la gente en una propuesta constitucional tan solo para modificarla a partir del día que es aprobada. Entonces, en ese sentido la gente debiera o votar sabiendo cómo es esta propuesta y mantenerla en el tiempo, o en el fondo, si es que le molesta demasiado, inclinarse por el rechazo. Rechazar para reformar que plantea la oposición es como el concepto que más, aprobación tiene, pensando en que eso es un poco lo que plantea todo el grupo del rechazo, que esto sí o sí hay que reformarlo, y eso es lo que no debiera pasar, según tu punto de vista. Es que el grupo, primero, no es la oposición la que está a favor del rechazo, y es una de las cosas más interesantes, que es un grupo ideológicamente muy diverso y partidariamente muy diverso. O sea, tenemos sectores de la exconcertación, de la derecha y de la ultraderecha que en el fondo están tratando de impulsar esta campaña del rechazo, y el rechazo para reformar obviamente tiene que ver con aquellos grupos que son más proclives o que aceptan que hay que reemplazar la Constitución, y por tanto hay que determinar en qué área y en qué dirección.
Ese es un buen punto, pero lo que hemos visto es que en la medida en que la derecha tradicional salga a defender la propuesta del rechazo, haciendo la suya un poco esta defensa, es cuando efectivamente la gente empieza a distanciarse de la opción del rechazo. En la medida en que se ve como algo más plural, de la gente de la exconcertación, de académicos que no tienen intereses partidarios creados, en el fondo el rechazo va cobrando más fuerza. La diferencia es importante, pero también queda un mes y pueden pasar muchas cosas que puede revertir esto en el último minuto. Y si bien hay voto obligatorio, tampoco sabemos cuán obligatorio va a ser y si toda la gente efectivamente va a ir a votar. ¿Las cartas de los presidentes pueden influir en la decisión de quien está indeciso, por ejemplo? Porque veamos que hay un porcentaje alto de rechazo, está el porcentaje del apruebo a la propuesta, pero también hay un porcentaje alto de indecisos todavía. Y estas cartas, como por ejemplo la carta de la presidenta Michelle Bachelet, la expresidenta Michelle Bachelet, ¿pueden de alguna forma influir en quienes están en ese periodo de indecisión? Se plantea también, por ejemplo, qué pasa con el presidente Piñera, que no se ha planteado como los otros presidentes también. Mira, ahí son muy interesantes lo que tú dices, porque primero los indecisos son de colores políticos bastante diversos, o hay gente que en el fondo no tiene un color político, y vamos a ver si en el fondo son pro-bacheletistas o son anti-bacheletistas, por tanto va a depender de eso si es que la carta a ellos les cae bien. Lo que sí sirve es para articular ciertas posiciones dentro de los grupos políticos. En ese sentido, la carta de Ricardo Lagos tuvo un impacto muchísimo mayor del que tuvo la carta de Michelle Bachelet, precisamente por el diagnóstico que hace Ricardo Lagos de decir, incluso si esta constitución es aprobada, va a seguir generando división entre las personas. Y en el fondo lo que nosotros queremos es una constitución que no sea mucho tema, que en el fondo que exista en el trasfondo, pero que en el día a día todas las diferencias se resuelvan, por ejemplo, en proyectos de ley. Y en ese sentido la Carta del Lago causó muchísimo mayor impacto. Estuvimos más de una semana hablando de lo que quería o no quería decir, si es que estaba bien o no que un expresidente lo hiciera. La carta de Michelle Bachelet fue mucho más tibia en ese sentido, si bien hizo un par de declaraciones en la prensa y en el fondo que se manifiesta por el apruebo. En el caso del presidente Sebastián Piñera, yo creo que bajo todos los escenarios de lo que él prefiera, él debiera guardar silencio. Sabemos que el presidente más cuestionado que ha tenido Chile de 1990 en adelante, y que por tanto cualquier intervención que él haga va a causar muchísimo ruido, y si lo hace a favor, por ejemplo, del rechazo, puede que termine restándole puntos en la próxima encuesta. Debiera ser entonces el consejo para el presidente, digamos, o para quienes trabajan en el lado del rechazo, decirle, presidente, manténgase ahí guardado todavía. Exactamente. Estamos conversando con Christopher Martínez, cientista político de la Universidad Católica de Temuco, sobre el proceso constituyente, todo lo que fue la propuesta de la nueva constitución. ¿Leíste algo? ¿Has podido analizar la propuesta, me imagino? Analizar la parte que en el fondo tienen que ver con mis temas, porque obviamente presidencialismo, la forma de gobierno, que sea un sistema presidencial con reelección, la forma del Congreso, eso básicamente es lo que yo me he enfocado, y lo otro lo observo como un ciudadano común y corriente. Y en esa propuesta y ese análisis, primero más bien del experto, digamos, ¿cómo se ve? ¿Hay mucho cambio en la propuesta? ¿Es efectivamente como se plantea tan, a lo mejor, complicada en el sentido del poder, de la concentración del poder? Yo creo que una de las principales debilidades de la propuesta, como lo dijo otro politólogo en redes sociales, dijo es que rasca donde no pica. En el fondo trata de arreglar cosas donde no habían problemas. Y ese es un problema bastante fuerte que en el fondo involucra la nueva propuesta. Hay un diagnóstico inicial de desconcentrar poder, de entregar poder a las regiones, y de hecho, por un lado, la otra comisión sobre forma de Estado entrega esta posición para hablar de Estado regional y le entrega autonomía a las regiones. Sin embargo, al mismo tiempo, lo que estamos viendo es que la Cámara de las Regiones tiene atribuciones significativamente menos poderosas de las que tiene el denominado Congreso, ¿cierto?, de diputadas y diputados. Y en ese sentido sí hay una diferencia importante respecto a la representación que vayan a tener las regiones, además que se acortó el periodo de los representantes de las regiones, que se asemeja un poco a los ex senadores que antes duraban 8 años, ahora van a durar 4 años. Entonces, en términos de atribuciones, el Congreso, que obviamente está sujeto a intereses más cortoplacistas, en este caso la Cámara de Diputadas y Diputados, que además va a tener una fuerte composición urbana centralista, o sea, va a estar formada principalmente por gente de Santiago, más que por el resto de Chile. Y eso también son problemas a tener en consideración, y obviamente hay sectores de la izquierda que prefieren eso porque precisamente fue en la zona donde le fue mejor a Boric. Y cuéntame, y eso obviamente nos hace perder, o sea, este concepto de descentralizar al final termina siendo lo contrario, ¿no es cierto? Porque perdemos representatividad a las regiones en la conformación de este nuevo Congreso.
Claro, lo que ocurre por una parte con el Estado regional se tiende como hay una atomización del poder, que no quiere decir que esas partes van a estar integradas. Entonces se atomiza el poder en distintas regiones, pero al mismo tiempo tú desarticulas las capacidades de las regiones de presentarse y de debatir a nivel nacional, que eso es lo que tú pierdes, por ejemplo, en la Cámara de las Regiones. Hay otros elementos positivos dentro de la propuesta que pueden reajustarse, por ejemplo, como la reelección presidencial, que tiene hartos críticos, pero si se hacen ajustes en otros lugares puede quedar de alguna manera bien formado. Pero yo creo que esos son los principales problemas que se observan en la propuesta del sistema político, como se llama. En el caso de la reelección del presidente, Christopher, se ve como una buena propuesta, independiente del color político que tenga el presidente de turno, digamos. Pero la posibilidad de poder extender un mandato es complejo cuando el mandato ha tenido malos resultados, pero cuando ha sido un buen mandato, a lo mejor hay una posibilidad de poder extender esos proyectos que hay y que no se pudieron cumplir durante el periodo. Sí, o sea, el tema de la reelección, especialmente de la reelección presidencial, tiene ventajas y desventajas. Y esto suena muy cliché, pero la verdad es que es así. Cuando tú tienes dentro de las desventajas, es que un presidente, por ejemplo, mañoso, puede utilizar su visibilidad pública, los recursos del Estado para hacer campaña y para continuar en el poder. Pero también tenemos el caso de que un gobierno de 4 años es muy corto si tú quieres tener políticas de Estado de largo plazo. En el fondo eso te obliga a los partidos que ese líder, que quizás, como dices tú, estuvo bien evaluado o evaluada por su gestión y que la gente quiere que siga, tiene que dar un paso al costado, y los partidos, por tanto, van a estar obligados de generar líderes artificialmente, líderes que no tienen las capacidades dentro de sus partidos, las coaliciones o la experiencia política. Entonces, en ese sentido es un problema cuando tú no tienes reelección. Y por eso en el fondo nosotros argumentamos en el libro que escribimos que era en el fondo un sistema con reelección para que el presidente pudiera proyectarse de forma inmediata por una sola vez, nada más que 8 años continuos o 4 años si es que perdía la reelección, pero de alguna manera mantener la atribución y la autonomía del Senado, ¿cierto?, en un balance con la Cámara de Diputados, y que entre ambas también equilibraran el poder del presidente para que este presidente con posibilidad de reelegirse no en el fondo concentrara demasiado poder hacia final del mandato. Tenemos una consulta que nos llega a través de nuestras redes sociales, Christopher, y que tiene que ver con que hay algunas constituciones, comillas, falsas que se están distribuyendo o vendiendo. ¿Puede haber una campaña sucia para influir en el plebiscito, o cómo debiera además la ciudadanía reconocer? Porque en algún momento se imprimieron algunos que eran como el borrador, ¿no es cierto? Sí. O sea, si tú ahora quieres leer la propuesta, ¿en qué nos tenemos que fijar? Si tenemos que comprarla, por ejemplo, en un kiosco, en una librería, ¿cuáles son como los consejos en ese sentido? O sea, yo creo que el primer consejo es intentar descargarla, no solamente porque es más verde, consumimos menos papel, pero descargarla de los sitios oficiales, por ejemplo, el de la Convención Constitucional. En su momento estuvo dando vuelta el borrador de artículos, los artículos que habían sido aprobados, pero después fueron armonizados y ahora tenemos el texto ya final, oficial de la propuesta de la Convención. Entonces, mi primer consejo sería acceder a fuentes oficiales, y en segundo lugar podría ser acudir a las librerías más tradicionales que venden la Constitución. Hay editoriales que la han publicado y que la a precio bastante accesible para las personas que no quieran en el fondo comprarla o leerla de manera digital. ¿Pudiera ser una campaña sucia esto para poder influir en una otra opción? Si es que se está vendiendo. Es terrible, porque además estamos ya navegando en un mar de información, a veces falsa, a veces que tiene ambigüedades, tergiversada también, en redes sociales, y que circulan no solamente en Facebook, Twitter, sino que a nivel de WhatsApp, de mensajería de texto. Entonces eso ya en sí es una complejidad, porque por el volumen que involucra esta y por cómo se difunden, pero si además lo estamos viendo en las fuentes más tradicionales, que el papel, sería terrible para la discusión y para la toma de decisiones a nivel país que vamos a tener. Las universidades también están generando espacios, instancias para poder conversar, analizar, reflexionar sobre las propuestas de esta nueva Constitución. Nuestra universidad, por supuesto, no está ajena a eso, y se está generando un ciclo de conversatorios, ciclo de espacios de análisis. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, me imagino, también está generando instancias en ese sentido, Christopher. Sí, hemos generado bastantes instancias, especialmente por lo que significó la pandemia, muchas instancias también de carácter online, y eso también ayuda para posicionar la discusión pública desde las regiones, porque si tú te fijas, muchos de estos debates ocurren en Santiago, en lugares presenciales físicamente, y que por tanto a esos lugares las personas o los intelectuales de regiones, los académicos de regiones no pueden llegar. Pero aprovechando esta tecnología sí se han organizado hartos eventos, y como te comentaba, sacamos un libro al respecto, especialmente sobre el sistema político, y así también hay otros trabajos que otros académicos de la universidad han presentado para facilitar en el fondo la discusión del texto constitucional y entregárselo a la gente que esté interesada en política y en lo que está ocurriendo.
sistema de gobierno es uno de los temas que se van a analizar durante esta semana en un coloquio organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de nuestra universidad, la Universidad Católica de Temuco, una actividad que es en formato híbrido, que puede asistir la gente presencialmente y además puedes conectarte a través del canal de YouTube. Otro seminario es los modelos biológicos no convencionales para la investigación de nuevos fármacos, una mirada también en el tema de las restricciones de las empresas privadas, por ejemplo, que tienen que ver con el tema de la convención. Algunas de las actividades que la Universidad Católica de Temuco ha puesto a disposición, el Centro de Políticas Públicas de la universidad también está generando algunos espacios. Ya ahora en el mes de agosto se va a realizar un encuentro, un seminario donde se va a discutir principalmente el tema de la educación superior y cómo se ve afectada con las propuestas que hay en esta nueva constitución, donde estamos las universidades, principalmente las universidades del G9, preocupados, vicerrector, por la mirada que se da a la educación superior y al reconocimiento de el rol público que las universidades tienen, universidades como la Universidad Católica de Temuco. ¿Cuál es la mirada ahí? No, claro, obviamente el rol que cumplimos como universidad, o sea, esa segmentarización que se está produciendo, ¿no es cierto?, que privados, públicos, yo creo que le hace mucho mal. Así como venimos hablando de la Constitución, del nuevo documento, tenemos que ver como un proyecto único, ¿no?, y no polarizado. Por lo tanto, la universidad se ha propuesto en ese marco también levantar la voz y generar, ¿no es cierto?, estas conversaciones junto al grupo de la Universidad del G9. O sea, imagínense cómo también está segmentado, ¿no es cierto?, las universidades en distintos grupos. Por lo tanto, el rol que cumple la universidad en la formación de futuros profesionales, en la entrega que hace también de los posgrados, en la investigación que desarrolla, que es un aporte a la región y al país, obviamente nos sentimos muy golpeados cuando nos dicen que no somos parte del no se puede desconocer público. todo ese aporte, ¿no? Por lo tanto, no se puede desconocer. Y además, obviamente, quienes conforman la universidad es la misma comunidad de la región, ¿no? Somos todos de la misma población. Por lo tanto, eso de generar esas divisiones no le hace bien a nadie. Yo creo que lo que hay que mirar es el proyecto país, mirar el futuro. ¿Qué país queremos? ¿Cómo queremos vivir en forma armónica en una sociedad? Preocuparnos siempre por el bien común de la sociedad y no por intereses particulares de ciertos sectores. Por lo tanto, yo creo que la universidad en ese punto cumple un rol muy importante y yo creo que ahí sí cumple ese rol público, social, ¿no? Por lo tanto, es el esfuerzo que tenemos que hacer como comunidad académica para hacer entender a nuestro entorno de que esta es nuestra visión y somos parte de la público. El aporte público, el aporte y el compromiso público que la universidad ha tenido hace más de 60 años en este territorio, pero que también se ha ido extendiendo. Ya vamos a estar conversando de cómo hemos ido extendiendo desde la investigación los brazos un poco, ¿no es cierto? Esta posibilidad de poder ir compartiendo, ir generando convenios y alianzas con otras instituciones para poder traer miradas diferentes, para poder compartir también las miradas que nosotros tenemos y que tiene que ver con la experiencia de nuestros académicos, académicas, investigadores e investigadoras que trabajan en diferentes temáticas y que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de la investigación más bien científica, la sustentabilidad, hemos estado trabajando mucho este tiempo, el tema de la crisis hídrica es un tema que nos interesa también, pero también los temas sociales y los temas que tienen que ver con cómo estamos generando en nuestro país esta nueva mirada. Vamos a ir ya casi al corte, pero antes de despedirte, Christopher, y agradecerte por estar con nosotros, quisiera a lo mejor que nos pudieras orientar en cuanto a cómo pudiéramos como ciudadanos, como ciudadanas, poder analizar este texto para poder tomar una decisión el próximo 4 de septiembre. Bueno, esto se lo he dicho a mi familia, gente que en el fondo no está involucrada en política, que básicamente una es tratar de recordar el proceso, porque el proceso también habla de las percepciones que la gente tuvo, si es que fue legítimo, fue popular o no, o incluso de los desajustes y desarreglos y cosas que ocurrieron que no debieron haber ocurrido durante el funcionamiento de la convención.
Entonces, por una parte está eso. Lo segundo es intentar acceder al texto de una manera no confiando en el criterio propio, porque en el fondo está sujeto a muchas interpretaciones y a muchos tecnicismos, pero también escuchar a fuentes válidas, a expertos, a expertas que hablen al respecto, e identificar cosas que, por ejemplo, a uno le gusten y que uno considere muy importantes y por tanto me voy a decidir para votar, o aspectos que a mí me disgusten de la propuesta y que me pueden inclinar a votar rechazo. Yo creo que eso es una forma de simplificar la decisión, no es lo ideal, pero también entendemos que las personas tienen muchas otras responsabilidades y el tiempo es extremadamente limitado. Pero que en el fondo se informe, que discutan en la casa, que discutan con los amigos de manera amistosa y cívica y que ojalá vayan a votar el 4 de septiembre. Voto obligatorio que, como lo decía nuestro experto, no sabemos qué tan obligatorio va a ser, porque recordemos que la participación en las votaciones en los últimos años, cuando sí obligatorio, siempre sube un poquito, pero en general tampoco es tan participativa, salvo para la misma decisión de la nueva Constitución. Claro, desde que la inscripción se hizo automática y el voto voluntario, la participación bajó. Y además en los países, cuando tú ves el voto obligatorio, tiene que ir con algún grado de castigo, porque si tú lo declaras que es obligatorio sin ningún castigo, básicamente es voto voluntario. Entonces esa es la parte de cuán obligatorio va a ser en la que estamos dudando. Es obligatorio ir voluntariamente a votar el próximo 4 de septiembre, porque además es una decisión que nos influye a todos y a todas para hacer mejor nuestro país. Vote informado, vote con el análisis que puede hacer y que le presentan nuestros expertos. Christopher Martínez, te quiero agradecer especialmente por estar con nosotros hoy día. Desearte mucho éxito, que te vaya muy bien. Muchas gracias por el espacio, estén bien. Vamos a ir a una pausa y vamos a estar de regreso, por supuesto, conversando acá en Señal UCT. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso en Señal UCT, un espacio informativo del quehacer de la Universidad Católica de Temuco por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Estamos de regreso en Señal UCT, como dice nuestro amigo Luis Muñoz, por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Les comentábamos que en este bloque vamos a conversar sobre el aporte y tomándonos un poquito del tema que hablábamos con Christopher Martínez, cientista político de la Universidad Católica de Temuco en el bloque anterior. Estamos ya nuevamente a quien saludamos al vicerrector de investigación y posgrado, el doctor Carlos Lugers, y al doctor Enrique Riquelme, director de investigación, y tomando un poquito lo que planteaba el vicerrector de este compromiso que la universidad tiene en este rol público, ¿no es cierto?, de poder aportar, y aportar específicamente desde la investigación, desde el trabajo que se realiza con nuestros investigadores e investigadoras, y como esto lo hemos ido llevando más allá de la frontera, ni siquiera de la Araucanía, del país, ¿no es cierto? Hace un tiempo atrás estuvieron participando en una gira que se hizo a Israel, donde se firmó un convenio de cooperación, de colaboración con la Universidad de Ben Gurión, específicamente para trabajar temáticas de agua, ¿no es cierto? La preocupación que tenemos por la situación de la crisis hídrica. Y recientemente estuvimos también en Argentina haciendo un convenio con la Universidad de San Martín, la UNSAM. Cuéntenos, vicerrector, ¿cuál es el objetivo de este tipo de giras que se están realizando y cuáles han sido los resultados? No, o sea, es muy interesante este camino que hemos realizado y que tiene que ver con el esfuerzo ya de internacionalizar un poquito la investigación y el posgrado, ¿no? El crecimiento y el desarrollo ya en el conocimiento de la investigación que han llevado adelante nuestros académicos lleva también a que podamos sentarnos y reforzar ese trabajo que ya hay de la internacionalización, pero buscando ya nuevos amigos, ¿no? O sea, buscando nuevas relaciones estratégicas que nos puedan generar una articulación y sinergia en nuestra capacidad de investigación y como también en el posgrado. Y eso ha llevado a que empecemos a buscar distintas opciones en las cuales podamos mejorar nuestra producción científica en base a nuestras capacidades instaladas. Por eso es salir de la región y del país, ¿no es cierto?, a ver cómo podemos vincularnos con científicos de nivel mundial y con ello también dar respuesta a la región, ¿no? Por eso hablábamos, ¿no es cierto?, de Israel en el tema del agua. Por eso también se ha generado el Instituto Interdisciplinario del Agua, que es la mirada que hace la institución de poder, a través de un eje, de un tema agua, poderlo ver en todas sus dimensiones, en 360 grados. Hoy el agua
es tangencial y es parte de la vida nuestra y de cada una de las facultades que conforma y los investigadores. Por lo tanto, le pongo una mirada de 360 grados. Y con esa perspectiva también, agua es la que nos permite vincularnos o nos vincula con la región. Porque obviamente, si bien ahora el clima nos ha hecho decir que nos falta agua, pero podríamos decir que... No nos engañemos, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, el cambio climático se ha instalado, está cambiando, ¿no es cierto?, la realidad productiva de la región. Y obviamente las noticias sabemos, ¿no es cierto?, de que el tema de la escasez, vivimos en la abundancia, pero tenemos escasez, ¿no? Tenemos recursos hídricos, pero aparentemente no lo estamos gestionando adecuadamente. Bien. Por lo tanto, ahí la academia puede hacer un aporte del conocimiento. Y por eso en Israel, cuando planificamos el viaje a Israel, se buscó decir, bueno, ¿quiénes son los actores que pueden cambiar la realidad de la región? Y eso es la universidad, con sus capacidades científicas, la empresa, ¿no?, el sector productivo regional y el gobierno, ¿no?, el que tiene que ver también con las decisiones sobre políticas públicas. Por lo tanto, ahí hicimos un gran esfuerzo, principalmente Enrique, ¿no es cierto?, de poder juntar, ¿no es cierto?, esos tres mundos, ¿no?, y poder generar una gira en conjunto para generar lazos que nos permita al regreso articular esos tres grupos, ¿no es cierto?, con el capital científico, político también que conocimos en Israel. Y eso ya empieza a concretarse con las visitas, ¿no es cierto?, de expertos, ¿no?, que son de la Universidad de Ben Gurión, ¿no? Y eso está planificado ya a partir de octubre, la visita de un experto, que obviamente es un experto en el tema de escasez hídrica, ¿no? Trabaja en el desierto, por lo tanto... Viene con toda la experiencia. Exactamente. A compartirnos un poco la experiencia, Enrique, de lo que se vive o de cómo Israel ha trabajado en el tema de gestión del agua principalmente, que era lo que planteaba el vicerrector. Quizás tenemos recursos acá, pero a lo mejor la forma de gestionarlo ha sido complicado, ¿no? O no ha sido la correcta. Sí, pues Israel tiene una forma de administrar el agua que es bien distinta a la nuestra. Es un proceso unificado en donde prácticamente el 90% del agua se reutiliza a través de ductos, como dije, unificados y que son centralizados y administrados por una unidad del gobierno que es estable. Independiente de quienes estén al mando, digamos, esta unidad gobierna sobre el agua y toma decisiones al respecto. Entonces, son cosas pensadas a muy largo plazo. Nosotros habitualmente tomamos decisiones en función de las leyes que gobiernan y cada gobierno puede tomar decisiones bien particulares. En el caso de Israel ha sido una decisión tomada a largo plazo desde hace mucho tiempo, incluso desde las primeras tuberías que pusieron y luego de eso, en medio del desierto, la necesidad les hizo generar estrategias para reciclar el agua, recuperarla, tratarla y generar nuevas formas de tener agua para consumo humano. Entonces ya vienen las grandes plantas de desalinización, entre otras. Entonces la forma de gobernanza del agua es una de las digamos, grandes diferencias con las que nosotros tenemos. Y luego la necesidad, porque ya están en medio del desierto, la necesidad les hizo efectivamente ponerse creativos. Camilo. Sí, ¿cómo están? Quería preguntar cómo, en este caso de la Universidad de Ben Gurión hay una historia, ¿no? Porque se ha trabajado con la embajada previamente, ha habido actividades, la hemos invitado a la embajadora, a el campo San Juan Pablo II, que está en Rudecindo Ortega. ¿Cómo ha sido toda esta nutrir de parte de ellos a la universidad y viceversa? ¿Cómo se fue gestando esta relación, esta bonita relación que se va alimentando cada vez más? Empezando por cómo comenzó todo, cómo inició todo. Mira, esto partió con una reunión ya con el embajador anterior a la actual embajadora, que tuvimos con el rector Borges y el embajador, y surge de un interés de abordar temas de agua inclusive desde el Senado.
Por lo tanto, en esa reunión comenzamos a plantearle nuestra realidad local, nuestras capacidades y cómo veíamos el abordaje interdisciplinario que debería tener el tema agua. Y de ahí el embajador se entusiasmó, ¿no es cierto? Y decía que ellos tenían la misma visión. El trabajo en Israel, también las universidades, está muy vinculado al sector público, pero como así también al privado y la academia. Por lo tanto, el modelo que le habíamos planteado era muy interesante y él empezó a apoyarnos y a generar los vínculos para que podamos armar, ¿no es cierto?, esa relación. Y él vino, nos visitó, y de ahí surge también con más fuerza la decisión que toma el rector, ¿no es cierto?, de apoyar y generar el Instituto Interdisciplinario del Agua. Llega la nueva embajadora, queda como un tema de embajada, y la embajadora, ¿no es cierto?, retoma esa agenda y obviamente empieza a clarificarse el camino a generar esta relación con la embajada, la universidad, el sector público, privado, y empieza a tomar fuerza el sentido de la gira, ¿no?, de ir a Israel y conocer in situ, ¿no es cierto?, esa realidad. Bueno, una realidad que ha golpeado no solo a Chile, evidentemente, en todo el mundo se está hablando sobre la escasez del agua, sobre una mejor gestión. ¿Cómo pudieron percibir en ese viaje acerca de lo crítico que es este tema, que también es algo de lo que se ha hablado últimamente con la embajada, en el Instituto Interdisciplinario del Agua, Rucaco? ¿Cómo se percibe esa urgencia de mejorar la accesibilidad o la gestión o la investigación en torno al agua? Bueno, eso es clave, porque mira, el tema del agua es algo que lo podemos abordar de distintas áreas disciplinares, ¿no? Va desde la misma gobernanza a el uso eficiente y racional del agua a través de distintas tecnologías, como también lo que es la preservación y el cuidado del agua en aspectos, ¿no es cierto?, ya ambientales, como parte del ecosistema, pero también en cuanto a lo que es la calidad, desde el punto de vista ecotoxicológico. Por lo tanto, es multidimensional. Por eso no puede quedar en manos de un grupo. O sea, esto se tiene que mirar en conjunto con distintos actores. Y así se vive también en Israel, ¿no? En Israel, como comentaba recién el doctor Riquelme, el tema del agua fue una prioridad. La escasez lo hizo creativos, y hoy, de no tener nada, hoy exportan agua a países vecinos, ¿no? Y eso porque han sabido racionar, ¿no es cierto?, el agua, recuperar las aguas servidas, por ejemplo, recuperar acuíferos, desalinizar agua. Por lo tanto, han generado muchas estrategias, varias estrategias y tecnologías para poder obtener ese vital suministro de agua para la población y para la agricultura, porque obviamente el agua también es vital para el sector productivo, ¿no es cierto?, y genera riqueza y valor, ¿no? Por lo tanto, eso yo creo que es lo importante, y que eso también hoy tenemos que mirarlo aquí, ¿no? O sea, es un tema en conjunto que tenemos que abordar, ¿no? La academia sola va a generar información, pero esa información no se utiliza adecuadamente, no se lleva al lugar donde debe recurrirse, o adecuados financiamientos para esas investigaciones, o de la implementación de tecnologías, vamos a estar siempre hablando. O sea, como digo yo, con mi deformación de veterinario, vivimos en el diagnóstico, pero fallamos en el tratamiento. La idea es que no sigamos fallando en el tratamiento, Exacto. dice el vicerrector, y para eso la universidad, en este compromiso, ¿no es cierto?, con el desarrollo del territorio, está generando estas alianzas. Estábamos conversando del trabajo que se está realizando con Israel, con una gira tecnológica que se hizo para conocer todo el tema del agua, pero también hubo un viaje a Argentina, donde también el tema tecnológico surge como una, ¿no es cierto?, como una necesidad, como un requerimiento de poder ir a conocer nuevas tecnologías. Director, ¿cómo fue esa experiencia en Argentina? Sí, bueno, antes que de responder, creo que un poco complementando lo que estaba diciendo el vicerrector, la lógica que estamos tomando como vicerrectoría y como dirección de investigación es que no podemos trabajar solos en el mundo, digamos, y la investigación
está lejos de esta imagen del científico en su torre haciendo experimentos, sino que siempre tiene que ser en colaboración con el sector público, privado, la sociedad civil. En vinculación, ¿no? Siempre, siempre. Pero nos cuesta mucho a veces reconocer eso porque, bueno, a veces es más fácil estar encerrado haciendo la cosa como lo hacíamos antes. En fin, que la lógica del viaje a Israel tuvo esa mirada, y la lógica del viaje a la Universidad de San Martín de Argentina tuvo la misma idea de fondo. Nosotros podemos liderar algunos temas que son propios UCT y que somos capaces de, con nuestros investigadores e investigadoras, llevarlas adelante. Interculturalidad, las mismas políticas públicas, son temas, agronomía, entre otros, son temas que lo hemos desarrollado bien, y ellos también tienen un desarrollo importante. Entonces fuimos también a buscar, fuimos a compartir, a buscar alianzas. Y en hacernos amigos, hacer alianzas, uno de nuestros intereses fue ver cómo ellos podían organizar en una estructura de edificios el trabajar interdisciplinariamente. Entonces pudimos ir a ver cómo organizaban los laboratorios de investigación para poder sacar el máximo rendimiento en términos de eficacia energética, pero también de la producción científica. De esta forma ellos tienen laboratorios en los cuales analizan componentes del agua, por ejemplo, pero no solamente está la persona experta en agua, sino que también hay un antropólogo. O sea, ese trabajo interdisciplinario que se está planteando también desde la universidad en cuanto a los proyectos, a la mirada, no solo desde el mundo académico y de los investigadores más senior, sino que de los estudiantes también, que están, los estudiantes que están terminando en tesis, por ejemplo, los que postulan a los fondos, a los VIU, que tiene que ver con las tesis que están planteando, también con la mirada y con los mismos fondos que se están generando desde los servicios públicos. Se está planteando mucho el trabajo interdisciplinario como una mirada que le da valor. De hecho, al proyecto, ¿no? Ahora, bueno, fuimos a eso, fuimos lo primero a buscar los temas que nos interesan a ellos y a nosotros, y luego ver la estructura, si se edilicia, de los laboratorios para hacer explotar esta interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Y vimos que efectivamente los distintos niveles en los cuales ellos trabajan se conjugan muy bien en la alta producción científica y en el impacto social de la investigación. Es decir, no es solamente la publicación de un paper en un buen cuartil, sino también el cómo esto se traduce en acciones prácticas, y eso lo vieron ellos muy bien en el tiempo del COVID, utilizando justamente la misma estructura y la misma lógica que ya estaba instaurada. En este caso, la UNSAM nace como una universidad prácticamente de investigación, y la lógica de colaborar para investigar está instaurada. En Israel la lógica de cuidar el agua porque se está secando, el país está instaurada, y por lo tanto todo gira en torno a eso. En este caso la lógica interdisciplinaria está instaurada. Nosotros fuimos a tratar de ver de qué forma esto podía ser implementado acá en Temuco, en nuestra universidad. Eso, me imagino, le da valor, vicerrector, lo comentábamos, a las investigaciones, a los aportes que se pueden hacer desde la academia. Claro, correcto, porque tú bien planteabas, la interdisciplina hoy es clave, la transdisciplina. Como ya nos decía el Papa Francisco, hoy ya nadie se salva solo. Por lo tanto, los problemas nuestros son comunes y nosotros tenemos que buscarle solución a los problemas. Por lo tanto, la interdisciplina, el abordar en forma interdisciplinaria los temas son claves. El modelo que ellos tienen allá a través de los laboratorios, eso permite que actúen o trabajen en forma sistemática en torno a ese laboratorio. Es como un llamador de académicos por áreas, pero son de distintas disciplinas. Por lo tanto, empiezan a convivir, empiezan a dialogar, empiezan a buscar puntos en común, se preguntan, y eso genera esa interdisciplina. Y van aportando o generan nuevos proyectos, nuevas ideas. Y lo más bonito de todo eso es que se inserta el estudiante de pregrado y a su vez está el estudiante de posgrado, ¿no es cierto? Programa de magíster y doctorados. Por lo tanto, se genera como un ambiente. Una integralidad, ¿no es cierto? Donde a su vez también los laboratorios que están ahí no solamente responden a la parte científica, académica, sino también al entorno, al sector empresarial. Por lo tanto, el empresario busca también análisis, respuestas en esos laboratorios, y empieza a generarse esa vinculación ciencia-empresa. Por lo tanto, se empieza a generar como todo un ambiente de la academia en torno
en torno también al conocimiento, pero también al medio. Y eso es por eso también empieza a cumplir un rol importante social la investigación, ¿no? Por lo tanto, ese es un poco el esfuerzo y la mirada que ellos tienen, y les costó instalarla, pero ahora ya no quieren saber nada de cambiarla, ¿no? Por supuesto, hacia allá vamos nosotros. Y a propósito de laboratorios, Camilo, hay una noticia que surgió en las últimas semanas sobre un laboratorio de supercomputación. Así es, Laboratorio Nacional de Supercomputación. Si bien aquí los invitados pueden hablar, pero todo un día acerca de esto, les doy como un resumen. Esto es una iniciativa en el que están involucrados numerosas universidades del país, en el que ellos ofrecen capacidad tecnológica, capacidad técnica, para mejorar o acelerar las investigaciones científicas de las universidades. Resulta que hay algunos estudios que requieren de un buen computador que procese rápidamente grandes cantidades de datos, y no siempre están las condiciones, los recursos, el espacio, el tiempo para acceder a estos. Pero en una iniciativa entre numerosas universidades y el gobierno, se instauró esta nueva entidad que es el Laboratorio Nacional de Supercomputación, en el que también la Universidad Católica de Temuco es parte de ellos. Y aquí yo les quería consultar muy brevemente, cómo interactuó ¿Cómo estamos participando nosotros? Claro. Bueno, sí, gracias. El Laboratorio de Supercomputación nos visitó la semana antepasada el director, Ginés, y efectivamente hay ya somos parte de ese supercomputador. Nosotros podemos postular al uso de este supercomputador, porque se organiza por horas. La idea es maximizar, ser eficaces en términos energéticos, y efectivamente hay como 2 niveles en donde uno puede utilizar un supercomputador. Cuando tienes datos y tu computadora ya no da para poder resolver problemas, pero también hay otros donde tienes problemas que no tienes datos de la vida real, sino que tienes que simular. Entonces hay como dos niveles: ejercicios de simulación de alta complejidad que requiere supercomputador, y otros donde necesitas analizar grandes cantidades de datos. Entonces, por ejemplo, los estudios de genomas son muy utilizados para esto. Por lo tanto, se va a abrir la convocatoria para postular a horas. Se nos da una especie de credencial donde uno puede pedir horas para análisis, y luego áreas muy interesantes para hacer esto: ciencias sociales, agronomía, ciencia de la salud también requeriría mucho este supercomputador por la naturaleza de su investigación. Seguramente se iría a estar haciendo un llamado interno a nuestros académicos, a nuestros investigadores e investigadoras para poder participar activamente como parte de este Laboratorio Nacional de Supercomputación. No me acuerdo, son 42, 52 instituciones a nivel nacional. Por supuesto, la Universidad Católica siempre presente en los grandes eventos. Les queremos agradecer por la conversación durante esta mañana, y por supuesto los vamos a dejar súper invitados para que cuando podamos avanzar, seguir avanzando, seguir extendiendo los brazos de la investigación en este proceso de internacionalización, por supuesto vengan a compartirnos todas las novedades. Muchas gracias, vicerrector. Gracias a ustedes. Director, muchas gracias también. Muchas, y les queremos agradecer a todos, y hoy día queremos hacer un agradecimiento especial porque queremos agradecer públicamente a un amigo, a un colega que nos va a dejar y que va a emprender nuevos rumbos, y a quien le vamos a desear todo el éxito del mundo. Camilo, muchas gracias por todo este tiempo trabajando con nosotros, y por el cariño, el compromiso y por supuesto el profesionalismo que le pones a tu trabajo. Y junto con agradecerte y darte 2 minutos para que te puedas despedir, queremos darle la bienvenida a Esteban Molina, periodista de la Dirección de Comunicaciones, que a partir de la próxima semana va a estar acompañándonos acá en Señal UT. Bienvenido, Esteban. Y muchas gracias, Camilo, y éxito también para ti. Muchas gracias. Hay tanto que decir en tan poco tiempo. Han sido 4 años en esta universidad donde uno ha aprendido más de lo que uno esperaba. Encontré una familia, encontré una excelente entidad, una universidad muy grande para Temuco, para la región, y estoy muy agradecido de que me hayan abierto estas puertas, de que me hayan dejado ser el profesional y dejarme crecer de la forma en que estoy haciéndolo. Me llevo gratos recuerdos, una gran experiencia, lindas relaciones,
Muchas gracias, Alejandra, también por tu confianza y por todo. Así que muchas gracias. Mucho éxito, Camilo. Te vamos a echar de menos, sin duda te vamos a echar de menos. Pero la señal UCT, espero que nos siga sintonizando, ¿no es cierto, Sebastián? Que nos va a seguir sintonizando, Camilo, desde donde esté. Así es. El único dato que les voy a dar es que nos va a mandar tomates. Nos va a mandar tomates, nos va a traer tomates desde Angol. Por supuesto. Muchas gracias a todos, por supuesto a nuestros invitados y a todos ustedes por habernos acompañado hoy en un nuevo Señal UCT. Éxito, Camilo, y nos encontramos nosotros el próximo lunes, por supuesto, por El Conquistador Araucanía. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego. El Conquistador FM presentó Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Programa de conversación misceláneo con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes a las 11 horas por todas las señales de El Conquistador Araucanía, con la conducción de Alejandra Riquelme Gutiérrez.